Depresión, ataques de pánico, las respuestas en Video Salud. fundacioncasabajones.org. El último tramo de esta entrega de Calidad de Vida, estamos en vivo y como ustedes hicieron las consultas, Daniela desde Las Piedras, al doctor Hactar también, al doctor Bustelo a través del 22006677 porque este es el consultorio virtual de la televisión uruguaya. Doctor Pedro Bustelo, muy buenos días. Qué tema interesante, Pedro, depresión uni y bipolar. Buenos días, Juan Carlos, ¿qué tal, María? Un gusto y una alegría estar acá como siempre. Y en el día de hoy seleccionamos algunas variables con respecto al tema depresión unipolar y bipolar, o sea, algunas diferencias clínicas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, debemos sospechar depresión bipolar si hay antecedentes de episodios de exaltación, ¿verdad? Si hay exaltación del ánimo en forma previa, eso es frecuente en la depresión bipolar, no así en la unipolar, ¿verdad? Las exaltaciones podrían ser exaltaciones muy grandes, en donde la persona terminaba internada, en el bipolar tipo 1, o exaltaciones leves que se ven como enojos o como aumentos de la productividad en que hacen que el paciente muchas veces se destaque en distintas tareas, ¿verdad? Hemos dicho muchas veces que muchos bipolares en todo el mundo ocupan clases políticas, ¿verdad? Lo mismo que dirigentes empresariales, etcétera, etcétera. ¿A qué asocias, digamos, que personas que tienen altas cargas de responsabilidad, decías tú, política o empresarial, sean bipolares? ¿Cuál es la relación, Pedro? Los bipolares, cuando están bien, los tipo 2, se exaltan un poquitito, entonces esa exaltación hace que piensen más rápido, que actúen más rápido, que trabajen más y llegan a ocupar lugares más importantes, ¿verdad? Son más productivos, digamos, que una persona normal. Sí. Lo que pasa es que después cuando caen, ¿no? Sí, cuando caen las caídas son grandes, ¿no? Pero recordemos a Lincoln, por ejemplo, que era bipolar, liberó los esclavos en Estados Unidos, nada más ni nada menos. Y sin embargo, cuando estaba deprimido, es decir, no podía encarar al público, ¿no? Los ministros de él encaraban a los medios de prensa que eran escritos en aquella época, más bien, ¿verdad? Así que si hay exaltaciones previas, probablemente sea bipolar y no unipolar. Después, desde el punto de vista del temperamento de la persona, el bipolar suele tener un temperamento más ciclotímico. Ciclotímico quiere decir que el estado de ánimo le cambia, ¿verdad? Hay veces que está bien, otras veces está medio tristón, otros días anda muy bien, varios días contento, otros días más o menos. En cambio, el que tiene depresión unipolar suele tener un temperamento distímico, o sea, en general está medio tristón. También hay algo vinculado al género, al sexo, es decir, el trastorno bipolar tiene la misma frecuencia en hombres y mujeres, mientras que el trastorno unipolar es mucho más frecuente en las damas, ¿verdad? Las damas tienen mucho más frecuentemente depresiones unipolares. La edad de comienzo, los bipolares suelen tener episodios de depresión a épocas más tempranas, siempre hemos dicho en la adolescencia, en la infancia, a los 20, a los 30 años, siempre que haya un adolescente con depresión debe hacernos sospechar la depresión bipolar, mientras que la depresión unipolar ataca a las personas en décadas más avanzadas, después de los 30, a los 40, a los 50 años. Después, el inicio del episodio. El inicio del episodio en la depresión bipolar suele ser brusco, rápidamente, ¿verdad? Es decir, vino la primavera, ¡pum!, y el bipolar se deprimió. En cambio, en la depresión unipolar es lento e insidioso, ¿verdad? Insidioso en medicina es como lento, muy despacito. De repente tuvo un problema hace 8 años, después otro problema hace 5, y muy despacito fue bajando el estado de ánimo, ¿verdad? Eso es en la depresión unipolar, un inicio lento. La depresión bipolar es rápido. Número de episodios de depresión. Bueno, en los bipolares hay muchos episodios, en cambio en los unipolares son menos frecuentes los episodios, ¿verdad? Después la duración del episodio, una depresión de un bipolar suele ser más corta, porque como el estado de ánimo cambia a veces con el solo cambio de estación, a veces hay depresiones de 3 a 6 meses, mientras que en la unipolar tiende a ser más crónica la depresión, demora mucho más la persona en írsele la enfermedad. Después el vínculo con los partos. Si hay una depresión posparto, es más probable que sea bipolar que unipolar, ¿verdad? Así que si una mamá tiene un bebé y se deprime, nosotros deberíamos investigar en sus familiares, saber si hay genética y en su clínica, porque es más común la depresión bipolar después de un parto que la unipolar. Si hay pérdida de contacto con la realidad, que en la depresión, si es muy fuerte, puede haber pérdida de contacto de la realidad. Por ejemplo, bueno, todo el mundo me persigue, yo creo que soy tan malo que debo morir. Es decir, la persona puede llegar a delirar en un episodio depresivo. Si hay pérdida de contacto con la realidad, eso es más del bipolar que del unipolar, ¿verdad? Es otro elemento clínico importante. También la actividad psicomotora, ¿verdad? Es decir,
El bipolar, por ejemplo, es más común que esté como más inhibido si está deprimido. Cuando está bien es hiperactivo, anda para aquí, para allá, trabaja, hace cosas, trabaja 12 horas por día, etcétera, etcétera. Y cuando está deprimido queda como más lento, ¿verdad? En cambio, a veces, no, perdón, es exactamente al revés, lo cual es lógico. El bipolar tiene más agitación, es más movedizo, y el unipolar es como más inhibido. Digamos, un unipolar quedaría más en cama más tiempo, un bipolar estaría como más agitado, como más enojadizo. Disculpen ese error. Después, desde el punto de vista del sueño, los bipolares y los unipolares tienen una diferencia, ¿verdad? En los unipolares hay más tendencia a la hipersomnia, ¿verdad? Estar quietitos y dormir muchas horas, mientras que en los bipolares puede haber más insomnio. Pedro, ¿hay más prevalencia en el mundo? ¿Hay estudios de bipolares o de unipolares? Pregunto también, ¿se ha hecho alguna investigación clínica en nuestro país en cuanto a si hay más prevalencia de un tipo o otro de depresión? ¿Cómo no? Sí, mirá, Juan Carlos, los bipolares en una comunidad cualquiera suelen ser el 3% de la población. 3% de la población, pensando en Uruguay, que somos 3.300.000, en Uruguay habría aproximadamente unos 65.000 bipolares, hablando en cifras absolutas, ¿verdad? Mientras que depresión no bipolar, las unipolares son mucho más. A veces algunos estudios muestran que son el 20% de la población. El 10% serían más o menos unos 300.000 uruguayos y bueno, el 20%, 15% estamos hablando de 400.000. O sea que claramente son más frecuentes los unipolares, Juan Carlos. Claramente. Sí, a la hora de pedir ayuda, uno y otro, en situaciones así, ¿lo hace más el unipolar o el bipolar? Y tú sabes que depende, María, y porque a veces el bipolar, la depresión es tan intensa que no es que pida ayuda, sino que muchas veces la familia lo lleva también, ¿no? Y también algunas complicaciones. Los bipolares es más frecuente que usen alcohol o drogas, es decir, la regla de 3 de los bipolares, que lo hemos dicho alguna vez acá, del doctor Akishkal, que es un médico norteamericano, que es una de las autoridades más importantes, dice que 1 de cada 3 bipolares suele ser adicto a alguna sustancia, ¿verdad? Alcohol, recordemos a Ernesto Hemingway, el escritor que ganó el premio Nobel, que además tenía muchos componentes genéticos. Su nieta se suicidó, él se suicidó, una tía de él se suicidó, 6 primas hermanas de la mamá tenían depresión también. Él se suicidó, María, alcoholizado, 11 meses después de ganar el premio Nobel de literatura, ¿no? Así que eso es relativo, ¿viste? Y algunos bipolares no consultan nunca en la vida, hablando mal, pero claro, se fuman los episodios depresivos y en los episodios de hiperactividad avanzan mucho en la vida. Yo tengo muchos pacientes bipolares y algunos son, por ejemplo, con todo respeto, que mi familia son gallegos, un galleguito llegó muy humilde cuando tenía 15 años acá al Uruguay y a fuerza de trabajo incansable, hoy día, yo que sé, a los 60 tienen 4 bares, parrillada en Buenos Aires, apartamento en Málaga, apartamento en Madrid, es decir, han construido una gran empresa o varias empresas con una capacidad de trabajo absolutamente imparable e incansable, como suelen ser los bipolares. Por eso es que llegan lejos, Juan Carlos. Y consultan menos, entonces, decís tú, que los unipolares. Sí, absolutamente. ¿Y qué terapéutica es más indicada para los bipolares, Pedro? Los bipolares, Juan Carlos, es muy, muy importante en el estilo de vida, lo que siempre recalcamos para todo tipo de cosas, que es el ejercicio físico. El ejercicio físico es un antidepresivo natural y un estabilizador natural. Ahora, desde el punto de vista farmacológico, es mucho más importante el uso de antidepresivos en el unipolar y de estabilizadores en el bipolar. Recordemos que el bipolar, si le damos antidepresivos muy potentes, puede llegar a desestabilizarlo, ¿verdad? El otro día yo vi una paciente bipolar que ella tiene dificultades con su esposo y estaba muy deprimida. Entonces le dimos un antidepresivo para que mejorara, pero el otro día le retiré un poco de antidepresivo porque noté que estaba como muy rezongona con su esposo y eso evidentemente es contraproducente para que se fortalezca el vínculo con su esposo, ¿verdad? Que es alguien importantísimo en su familia. Así que en ese sentido, para los bipolares es mucho más importante el estabilizador, que es un remedio que no lleva receta verde, que no es un psicofármaco y que no deben tomar por cuenta propia, debe ser controlado por un médico. Y las personas que tienen depresión unipolar, el ejercicio físico sirve muchísimo, pero generalmente hay que usar antidepresivos y es el remedio más adecuado. Es común, ¿no?, que personas que sean bipolares y no lo sepan, tomen nada más que un antidepresivo y nada más. Es muy ¿no? común, María, es súper común y eso a veces genera problemas, ¿verdad?
problemas porque lo exalta al paciente y lo puede llegar a desestabilizar y poner peor, ¿verdad? Pero realmente nos parece muy importante hacer estas puntualizaciones porque está lleno, como dijo María recién, de gente que es bipolar y tiene diagnóstico de depresión unipolar, o sea que solo tendría depresiones mientras en realidad tiene depresiones y exaltaciones. Muy bien, gracias Pedro, nos reencontramos el martes próximo. Con mucho gusto, Juan Carlos. A ustedes por supuesto la despedida es hasta mañana, 11:30 en esta pantalla con otra entrega de Calidad de Vida. Aquí estaremos esperándolos entonces. Depresión, ataques de pánico, las respuestas en Video Salud. Fundación Casabajones.org.